Estamos en la transmisión de nuestra octava conferencia del Diplomado para Periodistas. Les recordamos que en esta generación del Diplomado organizamos un ciclo de conferencias vinculada, cada una de ellas, a los diferentes módulos que integran el Diplomado, con el propósito de que especialistas y personas, periodistas muy reconocidos en los temas, nos compartan su visión y sus experiencias, y esto permita enriquecer el trabajo de estudio que estamos realizando a través de los contenidos del diplomado. Entonces, pues, les recordamos también que esta conferencia va a transmitirse de 10 a 11:30 de la mañana, y como en otras ocasiones, la dinámica será escuchar a nuestro expositor y dejar unos 15 minutos al final de la charla para que ustedes puedan interactuar enviándonos preguntas por escrito para que de manera directa nuestro expositor las pueda responder. Y terminada la transmisión, continuará abierta nuestra plataforma para que ustedes continúen subiendo sus preguntas y nuestro conferencista les dé respuesta. ¿Quién es nuestro conferencista de esta octava conferencia? Es un periodista ya muy reconocido por nosotros, nos ha acompañado en 2 charlas previas. Se trata de Roberto Herscher, ¿verdad? Periodista y escritor especializado en el periodismo social, cultural, político y de medio ambiente. Roberto nació en Argentina, él es sociólogo, estudió en la Universidad de Buenos Aires y obtuvo un máster en periodismo en la Universidad de Columbia, en los Estados Unidos. Ha sido profesor y es director del Diplomado en Escritura de No Ficción de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, y también funge como maestro académico de esa universidad. También se desempeña como director adjunto del máster en periodismo que organizan conjuntamente la Universidad de Barcelona y Columbia University. Roberto Herscher es profesor en la especialización de periodismo narrativo que organiza la Fundación Tomás Eloy Martínez y el diario Perfil en Buenos Aires. Director también de la colección de periodismo activo editorial de la Universidad de Barcelona y jefe de publicaciones de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Hurtado en Chile. Herscher ha publicado diversos libros sobre temas variados de periodismo, entre los que destacan el periodismo narrativo, el arte de escuchar, los viajes de Penélope, Crónicas Bananeras, que está en proceso de edición. Roberto, te agradecemos mucho tu participación en esta octava conferencia. Nos da mucho gusto recibirte nuevamente y pues estamos listos para escuchar la exposición que nos vas a compartir en esta ocasión. Bienvenido. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos nuevamente por estar allí. Yo sé que es distinto cuando uno tiene, como yo he tenido esta mañana, clase con alumnos, con jovencísimos alumnos de la carrera de periodismo, y que es distinto de la situación de ustedes que realmente le ponen tiempo, esfuerzo, empeño en medio de una vida o una carrera de profesionales para seguirse formando, y es una gran responsabilidad para todos nosotros que tratamos de pensar en qué les podemos compartir, qué podemos brindarles y que les ayude a no solamente a aprender algo nuevo, sino a reflexionar más y mejor en su propia carrera, en lo que están haciendo. Tuve y agradezco muchísimo al TEC de Monterrey y a FEXA el que el año pasado me hayan invitado para hablar en vivo en la presentación de cuando dieron los diplomas de los alumnos del año pasado, y esta ya es la tercera vez que estoy desde aquí, sentado en mi oficina en Santiago de Chile, para hablar de un tema que yo creo del que podríamos hablar todos, que es
de qué manera vivimos y de qué manera ha cambiado el ser periodistas, y algo que sobre todo es distinto para gente de mi generación. Yo tengo 55 años, yo empecé en periodismo en los años 80, soy la última generación que entró a las redacciones en donde tenían... las redacciones estaban llenas de humo, todo el mundo fumaba y los que no nos gustaba fumar también nos hacíamos los fumadores para parecer grandes. Se escuchaba el tecleteo de las máquinas de escribir y el ruido del telex que escupía los rollos de lo que venía de agencias, y en las oficinas de los jefes había como un vaso grandote con un whisky y 2 hielos, y esa era la imagen de las redacciones en el momento en que empecé, y que ahora son muy distintas. Algo de lo distinto es que, de lo queramos o no, los periodistas hoy somos gestores de nuestra propia carrera, en 3 tipos, 3 formas de ejercer el periodismo, y muchas veces hacemos de alguna manera las 3 al mismo tiempo. Yo lo quiero dividir en esta charla en nosotros como empresarios, en la gran mayoría de los casos mini o microempresarios, empresarios muy pequeñitos, pero en donde nosotros, nuestro nombre, nuestro prestigio, tal vez con nuestro propio nombre o con un nombre inventado, somos los pequeños empresarios que tratamos de mantener a flote la gestión económica de nuestro trabajo como periodistas. En segundo lugar, y en ese sentido, tenemos un contacto directo con aquellos que pagan por nuestro trabajo, con el público, con nuestros lectores o con nuestros videntes, y los grupos para los cuales hacemos periodismo. En segundo lugar, el mundo del freelance, en donde tenemos una variedad de jefes que nos encargan trabajo y que nosotros hacemos para ellos productos periodísticos, y muchas veces tenemos que estar todo el tiempo gestionando y consiguiendo que nos paguen, que muchas veces es más tiempo que el que nos lleva a hacer los artículos o los reportajes que vendemos. Y en tercer lugar, los casos que cada vez son menos, que eran lo normal cuando yo empecé a hacer periodismo hace más de 30 años, en donde somos empleados de una empresa, y que hay una frase que me inventé una vez en una charla, la gente se rió amargamente y me empujaron a que la siguiera utilizando, y es que creo que es saludable considerar desde el momento en que entramos a trabajar como empleados en un lugar que ya somos predespedidos. Si puedo mover, a ver, aquí. Por eso, porque usando la letra de la vieja canción, cambia, todo cambia, tenemos que pensar primero en el ejercicio de nuestra profesión, en un muy cambiante contexto económico, político, laboral, tecnológico, social y de relaciones con las fuentes y el público. Y esta idea de que para muy pocos, si para alguno, el camino laboral y de conseguir el dinero para vivir de un periodista es salir de la carrera o dejar de estudiar, ser contratado por un medio, tal vez el mismo medio donde hizo las prácticas, y quedarse allí en distintas funciones hasta el día de su jubilación, es hoy una quimera, y si sucede a alguno, si le sucede a alguno de ustedes, una excepción.
Este es un mundo en donde tenemos que estar preparados para los permanentes cambios. Y me parece que es bueno verlo como una necesidad. Ese es el mundo en el que estamos, lo queramos o no, y al mismo tiempo que un peligro, el peligro de la inestabilidad, es una oportunidad, la oportunidad de ser gestores de nuestra propia carrera. ¿Con qué empezamos? Con un mundo cada vez más raro, la rara avis de hoy, el periodista con contrato. Yo recuerdo todavía el empezar a ver en las redacciones, sentados en las mismas mesas, en las mismas sillas, frente a las mismas computadoras, a periodistas que eran empleados de la empresa que hacía el diario o el canal de televisión. Esto funciona más en empresas de medios escritos, y otros que ocupaban las mismas sillas, iban todos los días, tenían las mismas obligaciones, pero no eran empleados, eran colaboradores regulares o colaboradores permanentes. Esto cada vez más las leyes laborales lo permiten, y esto esta convivencia, creo que tenemos que adaptarnos, tenemos que hablar de ello. Muchas veces denunciar las condiciones de trabajo en los mismos medios es lo más difícil para un periodista. Es mucho más fácil denunciar en nuestros artículos las condiciones de trabajo en otras empresas. En las nuestras no les va a gustar a nuestros jefes que denunciemos lo que pasa de puertas para adentro. Pero yo creo que es importante conocer en qué mundo estamos. Y yo creo que es importante entender que desde el día que entramos a trabajar en un lugar, por más que estemos enamorados del lugar donde entramos, por más que soñemos con que estaremos allí para siempre, por más que nos pongamos, como se llama en Argentina, la camiseta, como si fuera de hinchas y fanáticos de un equipo de fútbol, en realidad cada vez más los periodistas nos parecemos a la realidad de los jugadores de fútbol, que se ponen la camiseta de un equipo, pero en cualquier momento, por más plata o por participar en la Champions o en la Copa América, o irse a un equipo más grande o más prestigioso, pero normalmente por dinero cambian de camiseta y se van a otro equipo. Nosotros a veces podemos ser fichados por un equipo mejor, pero los cambios muchas veces vienen por el costado más doloroso, que es que nos echan. No estoy de ninguna manera pregonando que entremos a trabajar en un medio para hacerle la guerra desde adentro, como quinta columnistas, para ser adversarios, sino como realistas, estando preparados para que eso se pueda terminar en cualquier momento y vayamos nosotros creando nuestro nombre, nuestro prestigio, nuestros contactos, para que esa etapa en la que estamos trabajando en un medio nos pueda servir no para hacerle la contra o la guerra a ese medio, sino para poder caer bien parados cuando pase lo que a veces queremos que pase y a veces no queremos, pero que pasa, que es que el medio prescinde de nosotros. Lo que tenemos es nuestra ética, nuestra independencia, nuestra integridad, nuestro nombre, nuestra firma. Y creo que es muy importante no transigir con eso, porque eso es lo que nos llevaremos allí donde vamos. Creo que es importante colaborar lealmente, con mucho trabajo, con dedicación. Creo también que todos aquellos de ustedes que trabajan o han trabajado en una redacción saben que hay dos tipos de periodistas, tal vez hay dos tipos de trabajadores. El que dice, ya hice mi trabajo, me voy, adiós, y el que dice, ya terminé lo mío, ¿qué más hay para hacer? Y yo creo que todos queremos como compañeros de trabajo y queremos en el momento en que podamos contratar a alguien o elegir trabajar con alguien, elegir a alguien de este segundo
tipo. Ser buenos compañeros y trabajar bien en equipo, pero sabiendo que nos han contratado por un tiempo que se puede terminar después de que cumplimos un ciclo o en cualquier momento, y nos han contratado para cumplir ciertas funciones y no para poner toda nuestra vida, todo nuestro tiempo, toda nuestra cabeza a disposición del medio. Ahora con que nos pueden encontrar siempre por allí donde vayamos, estemos en el cine, estemos en nuestra casa, estemos de vacaciones, en una profesión como esta es un gran peligro que nos tengan amarrados siempre. En Francia se pasó una ley por la cual los jefes no pueden llamar a sus subordinados después de su hora de trabajo. Esto es muy complicado en el caso del periodismo y normalmente si pasa algo importante en el tema que nosotros estamos investigando, tenemos que cubrirlo en el momento, pero también tiene que haber límites. Tenemos que tener nuestro espacio y nuestro tiempo y nuestra vida privada, que después no nos la devuelve nadie. Y por último, en esto, cuando estamos trabajando en un medio, han contratado nuestros servicios, no nuestra conciencia. No está embargado nuestro criterio personal, nuestro profesionalismo, nuestra ética. Es importante tener en cuenta que tenemos que ir construyendo y haciendo un diálogo interno de cuáles son nuestros límites, nuestras líneas rojas, tener conciencia para poder ejercer la objeción de conciencia en el momento en que tengamos que decir hasta aquí llegué, esto, yo soy un profesional y esto no lo hago. ¿Cómo haría un médico que trabaja para un hospital pero que tiene su criterio claro de qué cosas hace y qué cosas no está dispuesto a hacer por dinero, porque es en primer lugar un profesional de la medicina? Tendría que ser lo mismo para los abogados, pero yo creo que es más claro el ejemplo del médico. Y por esto, si nos despiden, si terminan con nuestro contrato de trabajo y nos encontramos en la calle, poder salir siempre con el nombre limpio y con la cabeza alta. Quiero darles algunos ejemplos, porque siempre, yo creo que como periodistas podemos hablar de principios, pero me parece que es bueno, entendemos mejor las cosas con ejemplos concretos. Hay un diario que admiro mucho, yo creo que sigue siendo en gran parte el gran diario que tiene más información, más profundidad, excelentes periodistas y ha sido un referente desde su comienzo en los medios de habla hispana, que es el diario El País de Madrid. El País es uno de los diarios de referencia y probablemente el primero que todo el mundo menciona cuando habla de diarios en español. Sin embargo, en los últimos años también todos los diarios han entrado en crisis y han prescindido de una serie de periodistas, muchos de los cuales son los que yo seguía, leía y estudiaba. Y aquí les presento a cuatro que conozco personalmente, en algunos casos hemos compartido seminarios, talleres, en otros entrevistas. Maruja Torres es de la primera época del País, si bien también ha hecho algo de periodismo en televisión y también ficción y sus novelas han sido exitosas, pero ella tenía era una de las columnistas de la Contra del País durante muchos años, y su voz y su forma de hacer periodismo y de escribir sobre los grandes temas de guerras, conflictos y periodismo internacional desde una mirada femenina ha sido fundamental para toda una generación de periodistas mujeres. Maruja Torres, para ella fue un shock cuando la echaron
del país. Carmenchu Marín es una periodista de una generación más joven. Ella se destacó como entrevistadora y hacía unas entrevistas muy frescas y de ping-pong en los domingos en la contra del país. La echaron y en este momento es un lugar rotatorio en donde los que quedan en el diario, esto les resultará conocido a muchos, hacen el trabajo que hacía ella entre todos como algo extra a lo que hacían antes. Enrique González yo creo que es el ejemplo del periodista internacional, del corresponsal, no del paracaidista que llega a un lugar para las elecciones o para un conflicto y se va, sino que en cada uno de los lugares en donde se ha asentado ha conocido tanto y tan profundamente ese lugar que terminó en cada uno de ellos escribiendo un libro delicioso sobre historias que le cuentan al público español y en español ese lugar. Historias de Nueva York, historias de Roma, historias de Londres. John Carlin es un periodista inglés que trabajó mucho tiempo cubriendo Sudáfrica en la época del apartheid y de la lucha por la libertad encabezada por Nelson Mandela. Entrevistó mucho y trabajó mucho sobre el personaje de Mandela y vivió mucho tiempo en España, en Cataluña, en el pueblo de Sitges, cerca de Barcelona, y escribió mucho de periodismo internacional. Fue de los primeros que escribió en El País sobre el mundo de los inmigrantes y los refugiados en la época en que el periodismo español estaba en esto. La mayoría de estas grandes firmas fueron echados porque salían muy caros. Otros, como el caso de John Carlin, directamente como porque lo que ellos publicaban no coincidía con la línea editorial del diario. Carlin, y fue una sorpresa para muchos lectores del país, fue echado por una columna en donde criticó al gobierno de España por su manejo de la crisis de Cataluña, y en este momento escribe, no con las mismas condiciones, en el diario La Vanguardia de Barcelona. Estos son ejemplos de 4 periodistas que que hicieron una enorme carrera en el diario El País. Podría tomar periodistas de otro lado y que se encontraron fuera, se encontraron en la calle. Todos ellos siguieron carreras la foto que ven del medio inclusive es el momento en que Carmenchu Marín está explicando su caso. Dice, es periodista y se acaba de quedar en el paro tras 37 años trabajando en El País. Cada uno de ellos construyó una relación con sus lectores, una relación que era muy positiva, a la que ayudaba mucho su vinculación con un diario de referencia, pero que pudieron seguir en otro lado. Y todos ellos escribieron libros importantes, la mayoría después de salir del país. Maruja Torres, en la ficción y en la no ficción, estos son 2 libros que escribió después de salir del país. Es una señora mayor pero muy activa, y Mujer en Guerra es una autobiografía, un testimonio muy loable sobre la valentía, sobre el encontrar la voz propia, las dificultades de escribir sobre las guerras, pero también el ser periodista como mujer, que es, todas las mujeres lo saben, una guerra constante. Y también en ficción, como su novela 10 veces 7. Carmenchu Marín utilizó su especialidad, que son las entrevistas, para poner en una especie de autoantología 69 de sus entrevistas más interesantes, más chisposas, en un libro al que se pudo dedicar con el tiempo libre después de salir del diario. Carlin él ya tenía probablemente su libro más importante, que es El factor humano, del que interesó a Clint Eastwood y le compró los derechos. Esto probablemente le dio
a Carlin mucha más plata que todos los artículos periodísticos que escribió en toda su vida, de la cual Eastwood hizo una película sobre su libro, en donde centra en la revolución pacífica y de darle la mano al opresor en la Nueva Sudáfrica, a partir de una historia de rugby, y que en la película de Hollywood se llama Invictus, protagonizada por Morgan Freeman. Siguió también en su vinculación con Sudáfrica con un libro muy interesante sobre un héroe caído en desgracia, por su propia mano, obviamente, Pistorius, el atleta sin piernas que asesinó a su esposa, y en donde Carlin cuenta su historia y también cuenta la forma y analiza la forma en que los medios lo cubrieron. Enrique González, después de ir publicando en cada uno de sus lugares historias, él dice que es un mal titulero, pero porque sus libros se llaman Historias de Nueva York, Historia de Roma, Historia de Londres, lo ha ahora publicado en un tomo gordo que se llama Todas las Historias, y sus experiencias y su salida amarga del diario El País en un libro que tuvo muchísima repercusión entre los periodistas de España, que se llama Memorias Líquidas. Pues yo creo que son ejemplos de reinvención de los que después de una larga vida, sobre todo han logrado conservar su propia prestigio, autoidea, autoconciencia de sí mismos y su nombre en sus lectores. El segundo grupo es el de los freelance, que son estos que les mencionaba, los que colaboran principalmente en un medio y que la única razón por la cual no están en plantilla es porque así les salen más baratos. Pero hay y también son los que le venden a distintos medios del mismo conglomerado, o los que se diversifican y trabajan como hombres orquesta vendiéndole a distintos medios. Muchas veces esto tiene, por un lado, es ventajoso, uno puede negociar su propia libertad, sus tiempos, sobre todo si uno tiene algo con qué negociar, su nombre, su prestigio, el hecho de que los lectores lo quieran y lo conozcan y los medios se peleen por uno. Si no, realmente es una situación muy desventajosa. A mí me cambió la vida, la visión de esto. En un congreso de periodistas escuché a un colega diciendo que nos parece que el periodista de planta que está contratado está como sujeto a tener que buscar historias que vayan en la misma dirección de la línea editorial, ideológica, económica de nuestro medio. Pero en realidad tiene que hacer un esfuerzo, el esfuerzo que hizo, por ejemplo, El País cuando echó a John Carlin, y que otros medios hacen cuando echan a alguien, pero es todo un esfuerzo y tienen que pagarle una indemnización. Muchas veces uno tiene, si hace mucho trabajo y es eficiente, puede tener algo de libertad para tener su propia idea y su propia visión. Cuando uno tiene que justificar su permanencia en un medio artículo a artículo, cuando uno entrega un texto y no sabe si le van a aceptar o lo van a llamar o va a ser considerado para el siguiente, y que con cada nuevo puede ser el último, a lo que lleva eso normalmente es a que uno quiera sobreactuar su acuerdo con la línea editorial del medio, más que si estuviera contratado. Uno quiere necesita que lo vuelvan a llamar, y uno no tiene un contrato que obliga al medio a eso o a echarlo. Y entonces muchas veces
muchos de los artículos más vergonzosa o sonrojantemente serviles con la línea editorial de los medios son escritos por estos freelance que quieren que los tomen en cuenta y que quieren seguir en la rueda, porque con eso pueden pagar el alquiler y el colegio de los chicos y la comida. Entonces, al final, muchas veces esto lleva no a más independencia, sino a menos independencia. Además del gran problema de llevar las cuentas, de cobrar, de andar persiguiendo gente, de que te pidan trabajar gratis, de que te bajen algo que por ley no se puede hacer, no te pueden bajar el sueldo, sí te pueden bajar lo que pagan este año para lo mismo que pagaban más el año pasado, y uno tiene que estar haciendo malabares para trabajar como freelance. Hay, sin embargo, y en este sentido yo creo que yo, que he sido hace más de 20 años profesor de periodismo, he ido viendo cómo distintas generaciones de alumnos míos se van incorporando de distintas maneras a los medios, y entonces quería presentarles un ejemplo esperanzador, para que no, digamos, si no, terminará siendo una mañana súper depre y amarga, y no quiero dejarles con esta idea. Melissa Silva era una periodista ya con una carrera emergente en Venezuela, cuando vino a estudiar como alumna mía en el máster en periodismo de la Universidad de Barcelona con Columbia University. Melissa lo hizo muy bien en las prácticas en el periódico de Cataluña, trabajó y se especializó ella sabía que lo que quería era viajar por el mundo, sobre todo a los lugares menos cubiertos por la prensa, no a las grandes capitales, sino a los sitios más pobres, más violentos, más injustos. Y en este momento uno de los lugares en donde publica como freelance es en la revista, la muy prestigiosa y muy leída revista dominical del diario El País. Les recomiendo mucho algunos de sus trabajos: La revolución de las prostitutas en Nicaragua, la persecución de mujeres acusadas de brujas en sitios rurales en Ghana, y el tema de la revolución del parto natural en Perú. Al mismo tiempo que escribe y toma excelentes fotos en su página web, que les copio aquí abajo, tiene su trabajo en múltiples medios. Ella se ha desarrollado como periodista que sabe escribir, que sabe tomar fotos, que sabe grabar y editar documentales, y ha escrito un trabajo muy duro sobre su propio país, el país roto, Venezuela, y trabajos sobre agricultura en Burkina Faso, y la historia de una maestra que llegó desde lo más bajo de la sociedad guatemalteca. Hace un par de años Melissa me llamó porque, junto con otros 4 colegas que están en este momento en distintos países de América Latina haciendo crónicas, ella quería publicar un libro y venderlo por Amazon, y me pidió que yo escribiera el prólogo. Y para mí fue un gusto, un honor. El libro se llama Pequeñas batallas, grandes historias. Ninguna de estas cosas ha vuelto rica a Melissa, pero sin embargo yo creo que es una típica, como podría mencionar a otros, periodista del siglo XXI que está trabajando para algunos de los principales medios y trabajando en nuevas plataformas, en formatos multimedia, como freelance que intenta, teniendo mucha gente que ha confiado en ella y que la ha publicado, sabe que tiene un listado
de medios a los que puede ofrecer trabajos y con los cuales puede pagarse todos estos viajes, que no son viajes de turismo, pero que han enriquecido muchísimo su carrera. Y el tercer tipo, y es algo que no existía cuando yo empecé a hacer periodismo. Nosotros no, digamos, no teníamos esta forma de acercarnos directamente al público. Escribir y publicar era publicar en un medio. Y como muchos, si éramos freelance, como el segundo caso, le vendíamos a los medios o trabajábamos en o para un medio. Ahora hay nuevas formas y todas estas son muy propias de los periodistas de las nuevas generaciones. Por un lado existe el periodista que busca fondos, ya sea para pagarse un trabajo ya hecho o, lo que es más común en crowdfunding, promocionar un proyecto y buscar que su futuro público le compre por adelantado y le pague los viajes, los gastos, el tiempo de trabajo para hacerlo, porque normalmente esto lo pueden hacer gente que ya demuestra que ha hecho un trabajo valioso antes y que merece que su público confíe en que traerá algo que los grandes medios no tienen. A veces lo hacemos solos, a veces junto con colegas, ex compañeros. Ya me ha pasado 3 veces de grupos que han sido compañeros entre ellos en el máster que yo dirigí 18 años en Barcelona. Han decidido formar una agencia de reportajes o agencia de noticias especializados en un tema, en un género, en una forma, o un medio que busca tener socios o lectores o suscriptores. Eso todo es muy complicado, es muy difícil y es mucho más difícil en los países latinos que en los anglosajones. Pero hay ejemplos que lo han logrado hacer. Tal vez el más exitoso que yo conozco es el de un periodista guatemalteco, Martín Rodríguez Pellicer. Él era director de un medio digital que sigue existiendo y sigue siendo muy bueno, que se llama Plaza Pública en Guatemala. Se fue y fundó uno que se llama Nómada, y buscó socios que quieran invertir en este medio que él les iba a garantizar que iba a ser independiente, de alta calidad y cubrir temas que medios más tradicionales no cubrían. Y este año fue finalista en el premio Gabo de la Fundación García Márquez con un trabajo impresionante sobre la investigación de un orfanato de niñas que se quemó y las niñas estaban encerradas dentro y se quemaron en Guatemala. También, esto también es como todo tiene posibilidades y peligros. Hay posibilidades de trabajar para empresas, para organizaciones, para ONGs, para grupos supranacionales, y crear medios corporativos o medios sectoriales en algo que está a mitad de camino entre las relaciones públicas, entre la publicidad y el periodismo. Cada vez más las carreras de periodismo, yo estoy yo soy profesor de una carrera de periodismo que acaba de cambiar su malla de materias, de asignaturas que enseñamos, para incorporar, como muchas otras, la enseñanza, junto con cómo ser periodistas independientes, cómo poder saber gestionar la campaña de medios, crear medios sectoriales y también gestionar
la imagen corporativa y las redes sociales de otros. Yo creo que si no nos confundimos y no pensamos que eso es periodismo independiente, porque no lo es también una forma de ganarnos la vida, y para muchos es una forma de conseguir sobrevivir y poder también hacer periodismo que es más comprometido, más independiente y peor pagado. Al final terminamos siendo como la mujer orquesta o el hombre orquesta, ¿no? Yo soy de la generación que vio la película Mary Poppins. Mary Poppins tenía un amigo que lo hacía el actor Dick Van Dyke, que se paraba en la plaza y tocaba con una mano la pandereta, con la otra un acordeón o un pianito, con el pie un tambor, con el otro pie otra cosa. Y muchas veces cuando estamos queriendo hacer muchas cosas a la vez, tenemos el peligro de no poder hacer nada en profundidad, pero también la realidad de estar metidos en el mundo actual, en el que este es el mundo en el que estamos, y creo que tenemos que formarnos como periodistas para poder hacer muchas cosas a la vez. En esto hay ejemplos que son a la vez posibilidades y dificultades. Yo el primer tipo de periodista mini empresario que conocí ya en los años 80, cuando empecé mi carrera, era algo que yo creo que muchos de ustedes conocen, la típica forma de trabajar de las radios pequeñas. No te contratan como periodista y te pagan un sueldo, sino que te venden espacio. Uno es el que tiene que crear todo su contenido, traer a los entrevistados, poner su propia música, fabricarse su cortina, y también ir y hablar con los anunciantes, cobrarles, y de todo eso pagarle al dueño de la emisora. Esto era algo, lo menciono porque era algo que existía en el mundo de la radio, en donde uno le compraba un espacio y después tenía que tratar de salir adelante con eso. Y ahora, no sé si decir para bien y para mal, para bien o para mal, pero se está extendiendo a otros tipos de medios, en donde los medios trabajan con sus colaboradores, no como profesionales liberales que venden su trabajo, sino como pequeños empresarios que venden un servicio. Esto da para mucho, pero digamos, se lo quería mencionar como un ejemplo. Uno de los peligros que suceden con esto es que al final, si pasa algo, si alguien nos demanda, si tenemos un problema judicial, si criticamos o investigamos a alguien con poder, estamos solos ante el peligro. Y no tenemos, como muchas veces es lo que todavía es uno de los pocos ventajas que tiene un periodista que está trabajando como empleado dentro de un medio, que es que el equipo jurídico del medio te apoya y está contigo cuando más lo necesitas. Quiero también en el tercer tipo de trabajo, mencionar también un ejemplo, tal vez algunos de ustedes lo conozcan. Es un periodista argentino, se llama Federico Bianchini. Yo lo conocí cuando era muy joven. Federico Bianchini vino él trabajaba en la revista Anfibia, fue editor de la revista Anfibia, y yo di talleres en la revista Anfibia. Él fue alumno de uno, y de otro tuve el gusto de que sea el relator de ese taller, y entonces alguien que ahora es un periodista importante escribió un texto muy bonito sobre un taller que yo di sobre la obra periodística de García Márquez en Anfibia, en Buenos Aires.
Él trabajó en el diario Clarín, él fue el primer ganador de una beca de periodismo de viajes de la Fundación Nuevo Periodismo, que le permitió pagar y organizar lo que él quería hacer, que era viajes extremos. Si bien también escribe sobre, como Melissa Silva, sobre pobreza, sobre injusticia, sobre crímenes sociales, yo creo que es el periodista de esta nueva generación que se ha especializado, y es importante, como lo saben todos, especializarse en el periodismo de aventuras, de extremos, viajes extremos y deportistas y viajeros que llevan al máximo sus propias posibilidades de su cuerpo y de su mente. Su libro Desafiar el cuerpo es un ejemplo de esto, y su penúltimo libro, Antártida, 25 días en el hielo, es uno en donde él mismo se puso a sí mismo en condiciones extremas de frío y de viento y viajando al último confín de la Tierra, lo que se supone que es el último lugar relativamente virgen, que es la Antártida, donde sacó este relato de viaje muy bueno en esta colección de Tusquets de crónicas que dirige Leila Guerriero. Pero a mí me parece, digamos, lo quiero poner en este lugar porque yo lo he visto, me he encontrado con él en Santiago de Chile, dando talleres de periodismo y colaborando con medios de distintos países y trabajando como, por ejemplo, en la misma concurso Nuevas Plumas, él ha sido jurado y ha sido tallerista de este concurso creado por también un joven periodista chileno de su generación, Juan Pablo Meneses. Su último proyecto fue muy interesante en términos de cómo pagarlo, de cómo llevarlo a cabo. De su trabajo escribiendo crónicas y no ficción, decidió que quería pasar a hacer ficción y que por el conocimiento de la gente, de sus lectores, de la calidad de su trabajo, podía lanzarse a publicar un libro que se llama Sordidez, mostrando gratis online algunos de los cuentos e invitando a futuros lectores a patrocinar su proyecto en un modelo de crowdfunding. Yo tengo, digamos, no pedía una fortuna y yo soy uno de sus patrocinadores, y entre todos, poquito a poquito, nos ganamos algo que es más o menos lo que nos hubiera costado comprarnos el libro ya editado, pero le compramos el libro todavía no diagramado, impreso, distribuido y publicado. Yo sé que cuando vuelva a Buenos Aires me va a estar esperando mi ejemplar del libro que ya me compré, y lo compré por adelantado. No puedo hacer esto con todo el mundo, pero tampoco son muchos los que me han pedido patrocinar proyectos de investigación y de publicación y de edición por adelantado. Esto es algo que es muy incipiente en América Latina, pero siento que puede ser una forma, por ejemplo, de contar ciertos hechos que a una porción importante del público le parecen que tienen que ser contados, que tienen que ser cubiertos, pero que a veces por su línea editorial, a veces por sus compromisos económicos con sus anunciantes, los grandes medios no van a cubrir. Y entonces nosotros como futuros lectores podemos decir, yo no quiero limitarme a leerlo cuando salga,
yo quiero poner mi granito de arena para que se pueda hacer esta investigación. Y yo creo que en este caso, este ejemplo de Federico es uno de esas posibilidades. Hay digamos, con todo a mí me parece que hay un peligro en esto de ser un gestor de sí mismo, un creador de su mismo nombre, de su misma carrera. Hay un pequeño grupo de filósofos que no solamente escriben y crean para otros filósofos y se quedan dando, digamos, en su propio mundo y con su propio lenguaje, sino que en este mundo tan complejo se han convertido en filósofos mediáticos, como los intelectuales públicos de la época de Sartre, de Camus, sobre todo esa generación francesa de intelectuales públicos. Uno de los más famosos de ahora es un coreano que estudió en Alemania, escribe en alemán, se llama Byung-Chul Han, y tiene una cantidad de libros pequeños que nos hacen reflexionar sobre lo que nos está pasando. El que estoy leyendo ahora se llama La expulsión de lo distinto, sobre la forma en que son señalados con el dedo, expulsados del común y vilipendiados, los distintos en distinto tipo, la necesidad en esta época de globalización, de digital, de cultura, de masas homogeneizante, de que lo distinto no sea aceptado, pero que al mismo tiempo, y por eso me parecía interesante en este contexto, exigirnos ser iguales, parecidos a los demás, pero ser nosotros mismos, ser auténticos, pero ser auténticos de una manera. Hay un párrafo de este capítulo, El terror de la autenticidad, que me llamó la atención. Dice: el imperativo de autenticidad fuerza al yo a producirse a sí mismo. En último término, la autenticidad es la forma neoliberal de producción del yo. Convierte a cada uno en productor de sí mismo. El yo, como empresario de sí mismo, se produce, se representa y se ofrece como mercancía. La autenticidad es un argumento de venta. Y eso yo creo que en su caso es mostrar lo que está pasando y presentarlo como advertencia y como denuncia. El presentarnos a nosotros mismos ante el mercado como productos. Hace muchos años, en el año 97, cuando yo estudiaba en la Universidad de Columbia, tuvimos que hacer un ejercicio en parejas para hacer un mini perfil de radio, para aprender las herramientas de radio. Y a mí me tocó con un compañero que era un aspirante a periodismo de un pueblo de Massachusetts, y me dijo, esto hace más de 20 años, que él lo que aspiraba es a ser mercadeable, to become marketable. Y yo digamos, eso fue un lío para la edición de ese pedacito del audio, porque yo le pregunté varias veces, digo, pero ¿qué? No entiendo, ¿qué es lo que me estás diciendo? Y siento que esto ahora es lo habitual, lo normal, a lo que tenemos que habituarnos, pero que también tenemos que estar prevenidos de sus peligros. El tema de cómo nosotros nos convertimos en productos y que tal vez la única forma, ya que es imposible evitarlo, es pensar que no está ahí todo de nosotros. Nosotros, como hace un escritor, como hace un novelista, creando el personaje del yo, que es un yo relacionado con él mismo, un yo como el yo literario de Hemingway, por ejemplo, o el yo literario de Marguerite Duras, tiene que ver con quién es uno, pero no es exactamente uno. Uno no se desnuda completamente, uno no se entrega, uno no se vende totalmente. Es una construcción. Entonces, tal vez ante esto es interesante verse a sí mismo
como algo que uno construye y en que uno toma parte, uno fabrica un yo vendible que no es exactamente igual que el yo completo o que el yo que miramos en el espejo. Tal vez esa es la forma de no perdernos y de perder nuestra identidad y nuestra autenticidad. Sobre todo porque cuando nos enfrentamos con el rechazo, cuando nos echan, cuando no nos compran un proyecto, cuando nos rechazan, tenemos esa barrera, no nos están rechazando a nosotros, están rechazando el personaje que nosotros construimos como un yo periodístico para poner en el mercado, y en cierta forma no es tan dramático. Ya voy llegando a los últimos minutos de esto para dejar también paso a las preguntas. Es muy importante, les decía, el tema de la ética, como no solamente, yo no creo que la ética tenga que ser algo instrumental. Me comporto éticamente para conseguir tal cosa. Tal vez soy del lado de los optimistas y no de los pesimistas, no de los que piensan que solamente nos comportamos éticamente por miedo al castigo. Filosóficamente tal vez estoy más del lado de Rousseau que de Hobbes, pero sí creo que a la larga la ética probablemente es el mayor capital que tiene un periodista, cuando te pueden rechazar o te pueden echar o te pueden hacer perder inclusive hasta el archivo digital de un medio en el que participaste y deciden borrarlo. ¿Qué te queda? Tu nombre. ¿Qué te queda? Tu ética. Decía García Márquez, la ética debe acompañar por siempre al periodismo como el zumbido al moscardón. En esto yo creo que ha hecho muy bien la Fundación Nuevo Periodismo en tener un maestro de ética como el veterano periodista colombiano Javier Darío Restrepo, un consultorio de ética en donde los periodistas le presentan y él responde cada semana a preguntas de ética. Muchas veces lo que él dice va en contra de lo que le dicen al periodista en su medio, y en algunos casos por el prestigio de Javier Darío y de la FNPI, un medio puede reconsiderar una decisión y decir, bueno, también puede que esto sea tu criterio. Yo creo que es fundamental la idea de conservar siempre un criterio ético propio. Hay que saber, y por eso yo creo que es importante, estos espacios como el diplomado que están haciendo ustedes, fuera de la relación de fábrica, de máquina, de noticias y mercantil con el medio y con los jefes, tener un espacio en donde discutir las decisiones éticas que cada vez son más complicadas en el mundo del periodismo digital. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para conseguir una noticia, para publicar una historia, y qué es lo que tenemos que tener para firmarlo con nuestro nombre? ¿Cuánto vale mi nombre? ¿Qué significa el apellido de mi familia? Hace unos años yo estaba dando un taller en Berlín para el Instituto para la Formación de Periodistas, que mayormente eran periodistas del entonces llamado Tercer Mundo, de América Latina, de África, de Asia. Y un periodista de Jordania me dijo esto: mi jefe me dice que tengo que hacer esto que va contra mi conciencia y que además lo tengo que firmar yo. Y a mí en ese momento se me ocurrió decirlo a ver, ¿cómo te llamas vos? ¿Cuál es tu apellido? ¿De dónde viene tu apellido? Dice, no, bueno, esto es mi familia, mi padre, mi abuelo, que construyó, digamos, vino del campo, se instaló, hizo esto, lo otro, tengo un tío que hace esto, tengo un hermano, nosotros somos los tal, este es mi apellido. Digo, eso vale. Está realmente, para no pelearte con tu jefe, vas a firmar con el apellido que representa el honor de tu familia, una noticia que sabes que es falsa, que sabes que es infame, que sabes que es servir al poder.
creo que cada uno de nosotros tiene que pensar en eso, en su propio nombre, digamos, en que estamos representando dos cosas que son valiosísimas. Nuestro nombre de pila, quiénes somos nosotros, ante nosotros mismos, ante el espejo, y el apellido de nuestra familia, sea lo que eso signifique para nosotros. Nosotros muchas veces en un mundo estamos orgullosos de nuestros padres, de nuestra madre, de lo que se sacrificó, de lo que hizo, de lo que es, y por otro lado estamos dispuestos a dilapidarlo, porque eso significa firmar con ese nombre algo que no vale la pena. El periodista que se vendió para siempre. En ese mismo taller me preguntaron, porque hay muchos medios que dicen, bueno, en un caso, ¿qué vale, digamos, en qué sentido, por ejemplo, tenemos la posibilidad de recibir un regalo de Navidad, una cesta, unas champañas en España, un jamón de jabugo, en otros lados un viaje, en algunos lados algo más complicado que tiene que ver con que nos invitan a hacer una gira con todos los gastos pagados para que de esa gira nosotros saquemos la historia que queremos contar, o en un caso más complicado y más civilino, una empresa o una organización o una cámara sectorial que nos invita como periodistas a dar una conferencia, a participar dar una charla, y que nos paga, a veces nos paga desorbitadamente para decirle, por ejemplo, el caso más conocido que conozco es de un presentador de televisión que sabía poco y nada de física nuclear, de cómo hacer y cómo hacer que sean seguras una central de producción de energía atómica, pero que la empresa gestora y que ganaba miles de millones instalando plantas nucleares, lo invita para hablar en su conferencia y le paga por su discurso 10, 20, 30, 50 mil dólares para hablarles media hora. Le están comprando un servicio. ¿Qué le están comprando? Si pensamos que nos están comprando la conciencia, si pensamos que la próxima vez que toque una noticia sobre un accidente o un peligro nuclear o un pueblo que quiere protestar por la instalación de un basurero nuclear y la empresa quiere que su voz se oiga y nos llama a nosotros, a quienes nos ha pagado 50 mil dólares para dar una charla donde no dijimos nada, eso está mal. Si aceptamos un regalo y eso cambia la forma en que vamos a considerar las noticias del que nos hizo el regalo, si aceptamos un viaje, si aceptamos un libro, si con el regalo nos compraron, o nosotros creemos que nos compraron, o nuestro público cree que nos compraron, o las fuentes o ellos mismos creen que nos compraron, hay que rechazar el regalo, hay que rechazar el viaje, hay que rechazar dar esa conferencia, creo. Porque esto es muy fácil medirlo con cuánto vale el regalo. Decir, bueno, acá tenemos una tabla, te regalan una lapicera Parker que cuesta 500 dólares, no. Te regalan una lapicerita módica que cuesta 5 dólares, sí, porque lo que vale son los dólares. No, lo que vale es si tus compañeros, si la profesión, si tu fuente o si tu público creen que te compraron. Eso es lo que hace la diferencia, no una tabla de precios de cuánto cuesta. Eso es lo que creo yo. Por eso hay uno de los talleres virtuales de la Fundación Nuevo Periodismo que hace algo que me parece al mismo tiempo para reír y para llorar,
que es una serie de advertencias que ojalá no necesitemos. Pero ¿en cuántos artículos que ustedes conocen, han leído? Tal vez todos nosotros que hemos trabajado muchísimos años en medios, en algún momento hemos escrito algo así. Pero fíjense cuántos merecerían tener, como tienen la fecha de caducidad, tienen las cosas que están en el estante del supermercado, esto tiene alto nivel de grasas, esto tiene alto nivel de sodio, de sal, esto hace mal al corazón. Advertencia, este texto está disfrazado de nota periodística y en realidad es una inserción pagada. Este artículo no contrastó opiniones, su única fuente es oficial y carece de contexto. Este artículo es una mera traducción a la que no le pagaron ni al que la escribió ni al traductor. Esta revista ha recibido dinero de la constructora a petición del gobierno y tiene que estar escribiendo sobre eso. Es importante, por último, saber elegir con quiénes trabajar, dónde. Esa yo creo que es la libertad más vital, en qué medio, para qué jefes, y saber irse con la cabeza alta y protegiendo lo que más nos importa y el valor que más tenemos, que es nuestro propio nombre. Con quiénes formar alianza, empresa, sociedad, como microempresarios, con quienes generar confianza, respeto mutuo, trabajo a la par y criterios compartidos. Yo creo que el tema de el elegir y conservar buenos compañeros de trabajo es otro de los enormes privilegios que tiene uno como periodista y que tiene que saber ejercer. Muchas veces, cómo formar un equipo con talento y habilidades complementarias, sabiendo que el otro va a trabajar tan duro como uno y va a hacer algo que a uno lo enorgullezca, y que se tienen confianza y respeto mutuo. Por último de todo, quería leerles en los últimos minutos algo que escribió hace muchos años uno de los grandes maestros del periodismo latinoamericano, Tomás Eloy Martínez. Esto es algo que su fundación, la fundación creada por sus hijos, donde he tenido hace años la alegría y el privilegio de enseñar, la Fundación Tomás Eloy Martínez, lo tiene como uno de sus textos principales. Este es el decálogo del periodista que hizo alguien con una extensísima y exitosísima carrera en medios, y este es el decálogo de Tomás Eloy Martínez. En primer lugar, el único patrimonio del periodista es su buen nombre. Cada vez que se firma un artículo insuficiente o infiel a la propia conciencia, se pierde parte de ese patrimonio o todo. 2, hay que defender ante los editores el tiempo que cada quien necesita para escribir un buen texto y el espacio que necesita dentro de la publicación. 3, una foto que sirve solo como ilustración y no añade información alguna no pertenece al periodismo. Las fotos no son un complemento, son noticias en sí mismas. Esto es todo otro mundo de la ética, la elección, la selección y la pertinencia de las fotos, muy interesante, y que Tomás Eloy ya puso en este decálogo escrito en la era predigital. 4, y tiene que ver con lo último que dije, hay que trabajar en equipo. Una redacción es un laboratorio en el que todos deben compartir sus hallazgos y sus fracasos, y en el que todos deben sentir que lo que le sucede a uno les sucede a todos. 5, no hay que escribir una sola palabra de la que no se esté seguro, ni dar una sola información de la que no se tenga plena certeza. 6, hay que trabajar con los archivos siempre a mano, verificando cada dato y estableciendo con claridad el sentido de cada palabra que se escribe. Fíjense que esta es una época de archivos físicos, en donde hay que ir físicamente a los archivos, como hacía la generación de Tomás Eloy Martínez. Ahora, muchos archivos están a un clic de distancia y conocemos a montones de colegas que no van ni ahí. 7, evitar el riesgo de servir como vehículos de los intereses de grupos públicos o privados. Un periodista que publica todos los boletines de prensa que le dan, sin verificarlos, debería cambiar de profesión y dedicarse a ser mensajero. Número 8,
hay que usar siempre un lenguaje claro, conciso y transparente. Por lo general, lo que se dice en 10 palabras siempre se puede decir en 9 o en 7. Penúltimo, encontrar el eje y la cabeza de una noticia no es tarea fácil. Tampoco lo es narrar una noticia. Nunca hay que ponerse a narrar si no se está seguro de que se puede hacer con claridad, eficacia y pensando en el interés del lector más que en el lucimiento propio. Este noveno yo creo que tiene que ver con una lección que me dieron a mí, que nunca olvidé, mi primer profesor en Columbia. Decía, el estilo de un periodista tiene que ser como un vidrio limpio. Cuanto más limpio el vidrio, menos se ve el vidrio. Y más se ve con claridad lo que hay del otro lado. No tenemos que escribir para que admiren nuestro estilo, sino para que vean con mayor claridad y precisión lo que estamos contando, analizando y describiendo. Y por último, recordar siempre que el periodismo es ante todo un acto de servicio. Es ponerse en el lugar del otro, comprender al otro y a veces ser otro. Con esto termino esto que pareció más un sermón. Les pido disculpas y espero sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Bien, ¿me escuchan? Sí. Ricardo, Roberto, bien. Roberto, muchas gracias por tan interesante intervención de tu parte y sobre todo la complejidad de los temas que fuiste desarrollando, porque nos ofrece una perspectiva que enriquece mucho muchos de los retos que actualmente están encarando los periodistas y los medios en esta transición digital. Algo que hemos notado yo como tutora y supongo yo que otros colegas que también están trabajando con colaboradores, comunicadores y periodistas inscritos en el diplomado es esta inquietud que detona en ellos la relativa incertidumbre laboral que tienen ante el avance del periodismo digital y la crisis del modelo de negocios tradicional que regía la vida de los medios. Entonces, creo que tu intervención ha cubierto muchos aspectos de esta multidimensionalidad que se vive actualmente en el ejercicio periodístico y que se vive también en los medios. Quisiera pasar a dar lectura a algunas de las preguntas que tenemos para ti, y si me permites, leería la primera. Dice: el caso que citas de la periodista Melissa Franco Silva es el de una situación individual exitosa y afortunada. Además de estas experiencias individuales, ¿qué opinas sobre la actividad colaborativa y los equipos de trabajo como respuesta al desafío que ofrece el nuevo entorno digital y la crisis del modelo de negocios en los medios? Sí, y es cierto que eso nos pasa como profesores y también nos pasa como periodistas cuando queremos dar ejemplos de algo, digamos, intentar buscar este balance entre un caso, unos pocos casos, en el caso, por ejemplo, de los ex periodistas del diario El País, agarré a 4 y no a 1 porque conocía estos ejemplos y tal vez los puede conocer también algunos de los participantes. Yo no sé si es así, de que realmente lo suyo es un caso de suerte, porque la conozco hace muchos años. Creo que representa a un grupo de periodistas jóvenes que saliendo de distintas carreras y de distintos grados y posgrados, se han insertado en publicar cosas en donde cada uno de los artículos ha resultado, no por suerte, sino porque fueron bien acogidos, bien recibidos por los editores y por su público.
y entonces cuando proponen hacer algo más, se los aceptan, y en el caso que normalmente es el cielo para la mayoría de los freelance, los medios los llaman para pedirles algo a ellos y, digamos, pudiendo pedírselo a cualquier otro. Yo creo que en ese sentido, digo, no sé si es criticable porque porque le fue demasiado bien. Yo soy consciente de que ella de ninguna manera vive desahogadamente, y como tantos otros tiene que estar todo el tiempo haciendo cosas distintas, en algunos casos campañas publicitarias para pagarse el poder hacer estos viajes. Pero sí, yo creo que que existe esta posibilidad, sobre todo porque los periodistas en este momento pueden ser personas orquesta, hombres o mujeres orquesta, dominando distintos formatos, pudiendo trabajar para prensa, para revistas, para radios, haciendo fotos, haciendo videos, haciendo cosas con el mismo viaje para distintos medios. Cada medio no tiene que pagarles el viaje entero, y esto tal vez es un beneficio en el momento de la crisis de los medios. Y uno puede diversificarse en ese sentido, y tiene una enorme sala de redacción en su computadora portátil que puede llevar a Ghana, a Nicaragua o a Guatemala. Por eso, digamos, creo que es la tecnología y el dominio de la tecnología y el hacerse un nombre como alguien que ha entregado trabajos buenos, bien fundados, interesantes para el público y de calidad en el pasado, el que hace que haya cada vez más periodistas que puedan trabajar y ganarse la vida como freelance. Y la cuestión sobre la parte de la pregunta sobre el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, ¿lo ves tú como una necesidad o como una respuesta más ad hoc a todos los cambios que se están viviendo con las nuevas tecnologías? Un poco la idea de que esta imagen que tenemos tradicional del periodista brillante que se desempeña solo, ligado a algún medio, cada vez será más una excepción al estilo Capuzzi, para dar lugar a equipos de trabajo, grupos de trabajo que se apoyen y que enriquezcan el trabajo periodístico a nivel, digamos, al margen de los medios tradicionales. Sí, sí. Y cada vez además son equipos que con distintas habilidades. Por eso, digamos, decía el tema de habilidades compatibles. Hay, digamos, no solamente periodistas que puedan ir juntos a hacer algo, digamos, desde algo muy básico. Yo, por ejemplo, conozco dos jóvenes periodistas, un uruguayo que hablaba muy bien el inglés, el sueco, el noruego, porque vivió en Escandinavia, y el alemán, y un periodista italiano que hablaba, bueno, los dos dominaban el español, y el italiano y el francés. Se fueron a los Balcanes y encontraron que en Serbia, en Croacia, en Montenegro, había lugares en donde hablaban más un idioma europeo que otro, y algo tan básico como que cuando el que entrevistaban hablaba alemán, lo entrevistaba uno, el que hablaba francés o italiano lo entrevistaba el otro. Pero también uno era muy bueno trabajando con la cámara, otro era excelente haciendo las preguntas y escribiendo. Y cuando publicaron algunos de esos trabajos en el periódico de Cataluña, se aliaron con un tercero, que es el técnico que diseñó una forma de plataforma multimedia, que muchas veces lo que necesitamos es un socio que piense como periodista, pero que sea informático, o que
sea matemático y que nos ayude con todo el gran tema de contar historias a partir del periodismo de datos. O como el caso de una, y también, digamos, disculpen por dar casos, pero me parece que son ejemplos de estas cosas, de una periodista chilena que trabaja con un ingeniero en sonido, y entre los dos tienen una pequeña empresa que hace podcast de audio, que se destaca, por un lado, por la calidad y el interés de las historias que consigue ella, y por la calidad del uso del sonido, del ruido y de la música que compagina él como ingeniero en sonido. Estas son las cosas que yo creo que están creciendo y que nos hacen bien, porque yo creo que siempre es bueno trabajar en equipo y aprender a escucharnos entre nosotros y a tener distintas voces y perspectivas para enriquecer la cobertura, ¿no? Yo creo que lo que decía al final Tomás Eloy Martínez de escuchar al otro no es solamente a la fuente, al otro del que escribimos, sino que ya ese enriquecimiento parte desde el puro principio, cuando planeamos algo junto con alguien y decimos, ¡wow! Esto nunca se me hubiera ocurrido a mí. Muy bien. Roberto, tenemos una pregunta de Natalia García. Ella la orienta a la cuestión de la ética profesional, y este decálogo que tú nos compartías, pues se inserta en este decálogo de Tomás Eloy Martínez, se inserta dentro de esta preocupación de Natalia. Ella pregunta, ¿piensas que, ¿piensas que la ética profesional tiene que ser lo primero en nuestro trabajo, sin importar las consecuencias que esto podría tener? Por ejemplo, las represalias que podría haber por negarse a hacer algo. En primer lugar, digamos, junto con responderle, la invito porque me parece un espacio valioso para ella y para todos los demás que entre al consultorio ético de la Fundación Nuevo Periodismo y le haga esa consulta a Javier Darío Restrepo. Porque, digamos, esas respuestas se convierten en toda una plataforma y en un libro y en algo que se comparte entre los de la profesión. Es casi como la jurisprudencia para los jueces son los consultorios éticos para nosotros. No era como tantas frases de García Márquez, el tema de que la ética acompaña al periodismo como el zumbido al moscardón, es por un lado una frase ingeniosa y por otro lado muy profunda. Si no tenemos ética, podríamos concluir que no tenemos nada. Si no tenemos, así como una noticia no chequeada, no contrastada, no confirmada, no es una noticia. Las falsas noticias, fake news are not news. Una falsa noticia no es una noticia. Y en ese mismo sentido, el periodista del que se sabe y se repite y en la era digital, en el momento en que uno faltó a la ética y alguien lo puso en evidencia, esa referencia vinculada con tu nombre aparecerá cada vez que alguien ponga tu nombre en Google. No es un tema pasajero, digamos, para bien y para mal, y esto tiene que ver con toda una discusión sobre el tratar de que exista el olvido. En Internet no existe el olvido. Y en ese sentido, cuando nos vendimos, por eso, digamos, no solamente cuando nos vendimos para siempre, porque eso estará allí como, digamos, atormentándonos para siempre. Yo creo que si estamos en un medio que es capaz de entender
que ni al medio le conviene faltar a la ética. Pasaremos un mal rato, pero veremos que estamos en el medio en que debíamos estar. Cada uno tiene su situación laboral y personal, y digamos, y muchos de nosotros nos hemos encontrado con que teníamos una familia o hijos que alimentar y decir, puedo darme el lujo de decir que no. Pero lo único que puedo decir es que la decisión es de cada uno, pero la ética no es un adorno. Yo no creo en las carreras en donde cuando queda algo de tiempo después de haber aprendido a manejar las herramientas y las máquinas, en cuarto año te dan una clase de ética después de todo. La ética está desde la primera clase en las universidades y tiene que estar desde el primer momento en que uno piensa si tiene un tema del cual escribir. Por eso creo que en ese sentido digamos, es cierto que puede, digamos, que no hay puristas, y por eso yo creo que hay líneas, pero sí creo que tiene que llegar un momento donde hay una línea roja, después de la cual uno, si la pasa, deja de ser un periodista que se respeta a sí mismo. Y eso yo creo que es la línea que no hay que pasar. Roberto, este tema lo vamos a tratar en un artículo próximo. Es un tema que siempre desata mucha discusión, es un tema polémico entre el deber ser, el poder ser, y comparto completamente tu perspectiva. Tendríamos un minuto para una última pregunta. Arriesgo que la lanzo, es de Mirna Ramos. Dice, desde hace años vemos cómo los medios se han vuelto pequeños a raíz de toda esta revolución digital. ¿Pasará lo mismo con la profesión periodística? Pareciera que la rebanada económica de este pastel es también muy pequeña. ¿Habrá menos periodistas? ¿Se volverá una profesión por amor al arte o para activistas con otros medios de subsistencia? Esa es la pregunta. Y tenemos... Un minuto. Tienes oportunidad yo también creo de que responder por escrito, para todos ¿verdad? nosotros es muy difícil no hacer wishful thinking, de creernos que, digamos, contestar lo que querríamos que sea cierto. Pero no, yo creo que hay un público ávido y un público creciente y enorme, ávido de lo que nosotros hacemos y escribimos. Existe cada vez, hay más, digamos, de alguien, del público que compraba el diario en un kiosco, al público que lo encuentra en un teléfono celular, y en este momento prácticamente todo el mundo tiene un teléfono celular y la mayoría lo tienen conectado a datos y pueden ver noticias ahí. Se ha multiplicado esto y hay gente, hay grupos que se hacen multimillonarios con esto. O sea, el dinero está, el tema es que nosotros que somos los productores de eso nos podamos llevar una tajada mayor y no solamente Facebook, del que se está hablando mucho esta semana, Google, Twitter, los vehículos y los vendedores de teléfonos, de tecnología, de apps. Digamos, el tema de que no hay dinero es mentira. El tema es que tenemos que hacernos valer como los productores de aquella información sin la cual no hay Google que valga. Si mañana los periodistas dejan de hacer periodismo, la gente va a dejar de encontrar y pagarle a Google para encontrar las noticias que nosotros nos rompimos la cresta para conseguir. Entonces, sí está el dinero y sí hay quien lo paga. El tema es que en este momento de cambio, ese dinero no va para nosotros. Pero la buena noticia es que el dinero está y tenemos que encontrar la forma en que sí nos llevemos una tajada, como en cierta forma, más o menos, lo recibíamos en la época del antiguo modelo de negocios. Muy bien. Excelente. Roberto, pues nos quedamos con ganas de tener más tiempo para continuar con esta interacción contigo.
pero las preguntas que sigan llegando las vamos a subir a la plataforma para que te agradezcamos que tú puedas tener esa interacción a través de ese medio con los periodistas que nos manden sus comentarios. Te queremos agradecer nuevamente de parte de FEMSA y el Tecnológico de Monterrey por tu tiempo, por tus intereses, por tus interesantes conceptos vertidos en esta conferencia, y esperamos volverte a ver pronto en este ciclo de charlas que hemos programados para esta generación del diplomado. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a todos los periodistas que se conectaron y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes y gracias y nos vemos en la próxima, que creo que es el mes que viene. Gracias. Claro que sí. Hasta luego y buenas tardes a todos.